Saludos, maestrantes. Siguiendo con las instrucciones dadas por la magíster Ana Arenas, daremos inicio a la presentación de la asignación 1 de la asignatura de Legislación y Política Ambiental. La misma estará a cargo de Beatriz Golindano, María Fernanda Valles y quien les habla, Diana Patricia Loaiza. Para dar inicio a este tema, es preciso recordar que, como resultado de los efectos reales o previstos del cambio climático y la transición energética en curso, el gas natural se ha convertido evidentemente en una fuente de energía favorita, debido a su combustión relativamente limpia durante la transición de los combustibles fósiles a la energía totalmente renovable por parte de los gobiernos de varios países. Como resultado, este hidrocarburo, rico en reservas, es el combustible fósil más limpio y de más rápido crecimiento, representando así casi un tercio de lo que es el crecimiento de la demanda energética mundial y casi una cuarta parte de la generación de energía. Posee muchas cualidades que lo convierten en una fuente de energía eficiente, de combustión relativamente limpia y económica. Sin embargo, la producción de gas natural tiene que considerar algunos aspectos ambientales y de seguridad. Si hablamos de las ventajas de la utilización del mismo como recurso energético, podemos mencionar su disponibilidad. La mayor parte del gas natural en los países consumidores procede de importaciones de otros lugares. Gracias a la existencia de varios métodos de transporte, como el licuado en barcos metaneros o por gasoductos, es más fácil diversificar los proveedores, con lo que se aumenta la seguridad de abastecimiento en caso de que alguno de los países vendedores no pueda suministrarlo, por diversos motivos, por ejemplo políticos. De manera general, las reservas estimadas de reservorios convencionales son para 60 años, aunque las últimas investigaciones cifran las reservas de los no convencionales en el doble. En cuanto al uso doméstico, se puede destacar que es el combustible más cómodo que existe. Llega directamente hasta el punto de consumo de una manera continua, sin necesidad de solicitar su abastecimiento, como podría ocurrir, por ejemplo, con el carbón, el gasóleo para la calefacción, entre otros. En cuanto a la seguridad en el manejo y transporte del mismo, el abastecimiento por medio de los gasoductos facilita enormemente el manejo del producto, puesto que no se deben realizar peligrosas operaciones de carga y descarga, como ocurre con otros compuestos derivados del petróleo. Para el caso de transportes a grandes distancias, los buques metaneros presentan grandes ventajas en lo que a seguridad se refiere, ya que pues se transportan el gas en forma licuada a temperaturas inferiores a menos 161 grados Celsius, en cámaras especiales que evitan posibles accidentes por excesiva presurización. En cuanto al uso doméstico o industrial, su baja densidad hace que el gas se disipe rápidamente en caso de fugas y por tanto es muy difícil su concentración hasta niveles explosivos. La versatilidad en su uso. El gas natural se encuentra en todos los mercados: industrial, doméstico comercial, transportes, en el mercado eléctrico, las centrales eléctricas de ciclo combinado. Ahora bien, si nos centramos en lo que es los contaminantes, ¿ok?, del mismo, pues el gas natural es el combustible fósil menos contaminante que existe, produciendo un 25% menos de dióxido de carbono que el petróleo y sus derivados. No contiene azufre, lo cual evita la emisión de óxidos de este compuesto durante la combustión, pues no procede de una lluvia ácida. Permite una oxidación más completa, ya que posee una cadena carbonata más corta que la de las gasolinas y el gasoil, lo que reduce enormemente la emisión de CO2, hidrocarburos y partículas sólidas carbonadas. Los vehículos impulsados por gas natural comprimido en pleno desarrollo para conseguir reducir así las emisiones de los principales gases de efecto invernadero. Si analizamos un poco, cuando los geólogos exploran depósitos de gas natural en la Tierra, pueden alterar la vegetación y el suelo con sus vehículos. La perforación de un pozo de gas natural en tierra puede requerir limpiar y nivelar un área alrededor de un sitio del pozo. Las actividades de perforación de los pozos producen contaminación en el aire y pueden perturbar a las personas, la vida silvestre y los recursos hídricos. El tendido de las tuberías que transportan gas natural
desde los pozos generalmente, requiere limpiar el terreno para enterrar dicha tubería. La producción de gas natural también puede producir grandes volúmenes de agua contaminada. Esta agua requiere un manejo, almacenamiento y tratamiento totalmente, o sea, con un cuidado muy adecuado para que no contamine la tierra ni otras aguas. Los pozos y ductos de gas natural a menudo tienen motores para hacer funcionar equipos y compresores que produzcan contaminantes del aire y ruido. Entonces, en áreas donde el gas natural se produce en pozos petroleros, pero no es económico transportarlo para su venta, o contiene altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno, que es un gas altamente tóxico, este es quemado, se quema en una antorcha, en sitios que están pues, situados en los pozos. La quema de gas natural produce dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y muchos otros compuestos, dependiendo de la composición química del propio gas y de qué también se quema, valga la redundancia, en el propio proceso de la quema. Sin embargo, la quema se convierte en lo más seguro, es la manera más segura para liberar el gas natural al aire y da como resultado menores emisiones generales de gases de efecto invernadero, porque el dióxido de carbono no es un gas de efecto invernadero tan potente como el metano. Entonces, también es bueno que tengamos en claro que existen actualmente muchas tecnologías avanzadas como los satélites. En una materia anterior vimos los sistemas de posicionamiento global, los dispositivos de detección remota y las tecnologías sísmicas 3 y 4D hacen posible descubrir reservas de gas natural mientras se están perforando pozos. La producción, transporte, distribución y almacenamiento de gas natural requieren estrictas normas y estándares de seguridad, debido a que una fuga de gas natural podría causar una explosión. Existen estrictas regulaciones gubernamentales y estándares industriales para garantizar el transporte, almacenamiento, distribución y su uso totalmente de manera segura. Debido a que el gas natural procesado no tiene un olor, las compañías de gas natural pues le agregan a este una sustancia fuerte con un olor, normalmente se conoce como huevo podrido, llamado mercaptano, para que pues las personas que hacen uso del mismo puedan oler y detectar fugas. Ahora bien, el reglamento de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 establece las regulaciones para la exploración, explotación, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos en el país. El objetivo principal del reglamento es promover el desarrollo sostenible y la soberanía energética de Venezuela. La propuesta de una nueva ley de hidrocarburos en Venezuela, que fue presentada en el año 2020, busca actualizar y mejorar la regulación existente para garantizar una gestión más eficiente y responsable de recursos hidrocarburíferos en el país. Una de las principales diferencias entre el reglamento existente y la propuesta de la nueva ley es la forma en que éste aborda como tal la participación del sector privado en la industria de los hidrocarburos. El reglamento actual establece que el Estado debe tener una participación mayoritaria en todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos gaseosos, mientras que la nueva ley propone una mayor apertura a la inversión privada. Otra diferencia que podemos destacar, y es muy importante, es que se aborda la distribución y comercialización de los hidrocarburos gaseosos. El reglamento actual establece que la distribución y comercialización deben estar realizadas por empresas estatales, mientras que la nueva ley permite la participación del sector privado en estas actividades. En cuanto a la protección ambiental, la nueva ley propone medidas mucho más estrictas para garantizar una gestión responsable y sostenible de los recursos hidrocarburíferos. Eso está muy bien. Esto incluye la implementación de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, así como la promoción del uso de tecnologías más limpias y mucho más eficientes.
Según la Constitución venezolana, las riquezas del subsuelo, como el petróleo, gas, minas, pertenecen a la República. Esto está citado en el artículo 12. El principio general es que la República es totalmente responsable de la explotación de las actividades económicas asociadas a estas riquezas, aunque la Constitución y la ley permiten la participación de inversionistas nacionales y extranjeros en estas actividades a través de permisos, concesiones, licencias, autorizaciones y empresas mixtas. Artículos 112 y 113 de la Constitución. La regulación de los hidrocarburos y gas es responsabilidad total del Poder Público Nacional. En todo caso, corresponde a la Asamblea Nacional aprobar los contratos de interés nacional en forma que determine la ley. En el caso de las actividades relacionadas con el gas, el margen de la actividad para los inversores privados es más significativo. Para realizar actividades en este sector, los interesados deben obtener una licencia. La ley del gas no reservaba al Estado ninguna de las actividades incluidas en ella, incluidas las primarias, es decir, la exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados, la realización de actividades de exploración y explotación, incluida la producción, recolección, separación, compresión y tratamiento de hidrocarburos gaseosos, está sujeta a la obtención de una licencia. Dichas licencias confieren el derecho a realizar actividades de explotación y exploración, así como también las actividades inherentes al proyecto que se destinen dichos hidrocarburos, sin perjuicio de registro de proyecto. Esto está citado en los artículos 25 y 26. La licencia confiere a su titular el derecho totalmente exclusivo de realizar actividades de explotación y exploración en los términos establecidos en el permiso. Los derechos otorgados por las licencias no están sujetos a impuestos ni son exigibles, pero pueden ser cedidos previa aprobación del Ministerio, según el reglamento de la Ley del Gas. En las bases de licitación del Ministerio deben incluir las contraprestaciones a las que aspira la República a cambio de dicha licencia. En el caso del negocio del gas natural, según la Ley del Gas, las actividades de exploración y explotación de gas no son asociados, no asociados, pueden ser realizadas por el Estado directamente o a través de empresas de su propiedad, actuando solo o con participación de empresas privadas nacionales y extranjeras, inversores o del sector. Para que los inversionistas privados puedan desarrollar estas actividades deben obtener esta licencia, la cual es tramitada y autorizada por el ministro del Petróleo. El régimen jurídico aplicable al desmantelamiento de las instalaciones y oleoductos del petróleo y gas se distribuye entre diferentes leyes y reglamentos. La Ley de Hidrocarburos contiene normas generales que fomentan la conservación y protección del medio ambiente. También se destaca que no existen limitaciones particulares relacionadas con el almacenamiento del hidrocarburo, en este caso el gas. El reglamento de la Ley del Gas obliga al almacenista a permitir el uso de sus instalaciones en igualdad de condiciones a otros usuarios cuando dichas instalaciones tengan la capacidad disponible para ello, teniendo en cuenta lo establecido en los contratos de servicios de almacenamiento, transporte o distribución. Tanto la construcción como la operación de oleoductos y gasoductos e infraestructura asociada requieren autorizaciones del Ministerio del Petróleo y del Ministerio del Ambiente. Por otro lado, según el artículo 5 de la Ley del Gas, deben considerarse servicios públicos las actividades relacionadas directa o indirectamente con el transporte y distribución del gas. Todos los interesados en realizar actividades de transporte y distribución estarán obligados a solicitar y tramitar permisos. Para ello deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley del Gas y su reglamento. Mediante la resolución, el Ministerio del Petróleo podrá exigir condiciones distintas a las indicadas y especificar los documentos e informaciones relacionados con cada uno de los requisitos. Por otro lado, según la Ley del Gas, y su reglamento, se requiere un permiso del Ministerio del Petróleo para establecer una red de distribución de gas. Es decir, la construcción y mantenimiento de las redes requieren la solicitud y un posterior trámite de permisos ambientales ante el Ministerio del Ambiente. Según los términos de las licencias otorgadas por el Ministerio del Petróleo,
Los titulares de estas licencias tienen derecho a recibir la propiedad del gas natural no asociado extraído en boca de pozo. La ley del gas autoriza a las empresas con licencia a celebrar contratos de suministro de gas, conocidos de manera similar en la industria energética mundial como contratos de compra y venta de gas. En este caso, los licenciatarios son los productores del gas natural, quienes lo venden a los grandes consumidores, distribuidores o comercializadores. Y por último, no existen regulaciones ni requisitos específicos en esta área. En todo caso, para operar como empresa comercializadora de gas es necesario contar con el permiso correspondiente del Ministerio del Petróleo. Muchas gracias por su atención. Saludos compañeros, mi nombre es María Fernanda Valles y en esta oportunidad les contaré un poco sobre las consideraciones que se tienen en cuenta en el área de los hidrocarburos gaseosos en Venezuela. La explotación de petróleo y gas natural tiene efectos ambientales específicos que dependen de la ubicación de los yacimientos y de las técnicas utilizadas para extraer los productos brutos. La prevención y control de los impactos ambientales generados por las actividades de la industria del petróleo y el gas es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad venezolana. Por tanto, la existencia de un marco legal que regule dichas actividades a fin de minimizar el daño del ambiente se hace imprescindible. En el proceso de perforación exploratoria se utilizan lubricantes o lodos de perforación que son mezclas preparadas con gran cantidad de aditivos químicos. La composición química precisa de los lodos varía de pozo a pozo o aún dentro de un mismo pozo, pero los componentes más utilizados incluyen arcillas, baritina, bentonita y aditivos químicos como los lignosulfonatos, la goma xántica, las sales, etc. Muchos de los aditivos son altamente tóxicos y pueden incluir biocidas, bactericidas, anticorrosivos, espesantes y sustancias químicas para controlar el pH. Los desechos producidos por los lodos de perforación pueden hallarse mezclados con petróleo y gas junto con sales provenientes del pozo y pueden ser sumamente alcalinos. Pero esto no termina allí, ya que también se construyen vías de acceso hacia los pozos, luego se procede a la instalación de plataformas, helipuertos y campamentos. También montaje de los equipos necesarios para la explotación, la captación de agua y la preparación del sitio para la disposición de materiales de perforación, lo cual afecta al medio ambiente. Se registra también contaminación de aire por la quema del gas en los mecheros y por la quema del crudo en las fosas, contaminación de los suelos por los frecuentes derrames que se producen en esta fase, por desbordamiento de fosas o por el crudo que se coloca en las carreteras, que con las lluvias arrastran las sustancias tóxicas en los suelos y ríos. Luego pasamos al área de explotación. Parte del gas proviene de los pozos, es quemado en las estaciones como desperdicio en mecheros, aunque actualmente se está proyectando la implementación de una nueva política sobre el aprovechamiento del gas como recurso energético. Las fosas de desechos de estaciones reciben las aguas de producción que provienen de las formaciones geológicas y que se obtienen normalmente durante la extracción de petróleo, así como las aguas superficiales que fueron inyectadas. Estas aguas de producción contienen diferentes cantidades de sales como el calcio, magnesio y sodio, y de gases disueltos como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfúrico y otros. Además de sólidos suspendidos que pueden contener trazas de metales pesados y posiblemente un nivel excesivo de radiación causado por la presencia de estroncio y radio, minerales que son altamente radioactivos, así como también niveles inaceptables de crudo suspendido o emulsificado en ellas. Las fosas constituyen hoy en día el principal pasivo ambiental generado por la industria petrolera en nuestro país. En la fase de producción se generan cantidades enormes de desechos tóxicos, tanto en los sitios de los pozos como en las estaciones de separación. La contaminación de los cuerpos de agua también implica la afectación a especies vegetales y animales, principalmente acuáticas, a través del ingreso de los tóxicos a las diferentes cadenas alimenticias y la bioacumulación que se produce en varias especies, afectando en su última instancia al ser humano.
A su vez, debemos recordar que las exposiciones continuas al gas metano provocan un envenenamiento crónico. Puede haber impactos acumulativos a nivel bioquímico y fisiológico. Científicos del estado Zulia, en el occidente de Venezuela, donde ha habido explotación petrolera desde hace 90 años, investigaron los efectos del vanadio, lo cual está presente en el petróleo y los residuos de hidrocarburos. Ellos encontraron que el vanadio es capaz de producir mutaciones genéticas en plantas, en peces, en aves y en reptiles. En el caso del transporte y el almacenamiento, los protocolos trabajan dependiendo de los productos brutos que son transportados mediante oleoductos y gasoductos, camiones y vagones, cisternas o bien por vía fluvial o marítima, requiriéndose para todas estas formas de transporte una infraestructura especial. Para la definición de la ruta de los ductos se deberá evitar áreas geológicamente inestables, afectar cuerpos de agua en general y perturbar los sitios puntuales de interés ecológico, arqueológico y étnico, sobre todo en los trabajos de desbroce cuyo ancho no debe ser mayor a 10 metros en promedio. En el caso del almacenamiento se realizan tanques dispuestos en la superficie del terreno, depósitos subterráneos, cavernas o estratos porosos subterráneos. Los principales efectos ambientales asociados al transporte y almacenamiento del petróleo y el gas natural en nuestro país son la interferencia con actividades agropecuarias, erosión y escurrimiento y sedimentación como resultado de la construcción de oleoductos y movimientos de tierra para caminos de acceso, subestaciones y depósitos, alteración de los patrones hidrológicos, remoción de los suelos y vegetación, pérdida de hábitats de organismos por el derecho de vía de los oleoductos y gasoductos, interrupción de corredores ecológicos, conflictos de uso de tierra, ruido, deforestación, la contaminación de aguas y suelos y la pérdida de biodiversidad debido a los derrames. Por último, en el proceso de refinación, se generan desechos que se originan por el consumo de materiales auxiliares de insumo como catalizadores, absorbentes sólidos, soluciones que absorben líquidos para limpieza de los gases, soluciones como diaminas y de Stratford, cáusticos, ácidos minerales, fluidos para la transferencia de calor, lubricantes, sustancias químicas para el tratamiento de aguas, así como también desechos irreductibles generados para la separación de impurezas indeseables en el proceso de refinación. Estos son, por ejemplo, las sales en la solución salina del desalador, y estas no pueden convertirse en productos útiles comercialmente. De todo esto se deduce que los principales impactos ambientales generados durante la fase de refinación en Venezuela son la contaminación de los recursos hídricos, tanto freáticos como superficiales, debido a los efluentes y aguas de enfriamiento o al escurrimiento de las pilas de desechos que pueden contener aceites y grasas, amoníaco, compuestos fenólicos, sulfuros, ácidos orgánicos, cromo y otros metales. También tenemos la disminución de reservas locales de agua por altos requerimientos de agua para los procesos, así como la remoción de los suelos y vegetación, contaminación atmosférica causada por las emisiones gaseosas, producción de grandes cantidades de desechos sólidos, emisión de ruidos y olores fuertes durante los procesamientos, peligros causados por los derrames accidentales como fugas, explosiones e incendios, etc. En el marco legal que regula las actividades petroleras en Venezuela, tenemos de manera específica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su capítulo 9 de los derechos ambientales consagra los postulados del desarrollo sustentable como marco referencial o principio rector de todas las actividades que realicen el Estado y los particulares en materia de gestión ambiental, social y económica. En tal sentido, establece como deber fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, el clima, la capa de ozono y las especies vivas sean especialmente protegidos de conformidad con la ley, lo cual puede encontrarse en el artículo 127. Adicionalmente, señala en sus artículos 128 y 129 que el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio, atendiendo la realidad ecológica, poblacional, geográfica, cultural, etc. Además de exigir que toda actividad susceptible de degradar los ecosistemas deberá ser precedida por un estudio de impacto ambiental y sociocultural.
incluyendo así la obligación de conservar el equilibrio ecológico y de restablecer el ambiente a su estado natural en caso de resultarse alterado. Así pues, la Constitución, como ley marco del ordenamiento jurídico venezolano, establece los principios mediante los cuales todas las actividades capaces de degradar el ambiente, entre ellas las que se realizan en la industria del petróleo y el gas, deberán realizarse en armonía con el ambiente y la sociedad, respetando los principios del desarrollo sustentable, entendiéndose este como un desarrollo socioeconómico, cuya prioridad es la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y el control de los impactos ambientales generados por las actividades humanas. En materia ambiental, PDVSA desde hace muchos años ha incluido el componente ambiental en su gestión, actualmente a través de la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, cuya función es desarrollar una política ambiental en la cual define orientaciones para regular y hacer frente a las situaciones que derivan de los procesos y acciones llevadas a cabo por la empresa, en el marco del aprovechamiento sustentable de los recursos energéticos derivados del gas y el petróleo. A partir de estas orientaciones, las prioridades se establecen en torno al manejo de los recursos naturales, la evaluación y la minimización de los impactos negativos generados por los procesos de la industria sobre los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos, los suelos y el aire, así como la prevención y el manejo de los pasivos ambientales. Ahora hablaremos de los riesgos de seguridad durante el transporte y distribución del petróleo y el gas. Los incidentes registrados proporcionan información importante sobre eventos peligrosos, por ejemplo, derrames de petróleo o gas, que generalmente son causados en terminales o por fugas en los buques. Estos están dañando el medio ambiente y pueden incluso causar pérdidas humanas. Además, estos incidentes dañan la reputación de las empresas, que normalmente tienen que afrontar costos adicionales de recuperación de hidrocarburos e indemnizaciones. A veces los buques y las tripulaciones se enfrentan a la piratería, lo que no es un fallo aleatorio. Además, los terroristas podrían atacar los oleoductos y gasoductos, así como las embarcaciones, ya que el material potencialmente inflamable permite grandes explosiones. En estas ocasiones, los problemas de seguridad son causados por la actividad criminal de algunos grupos de personas y no por fallos aleatorios. Estas condiciones peligrosas son impredecibles y en caso de ser atacados se desconoce el destino de la tripulación, del buque y de los fluidos que contiene. Muchos incidentes demuestran que la humanidad ha encontrado muchos problemas causados por fallas en los equipos o por actividades criminales y en algunos casos hasta políticas. En estos casos, las víctimas potenciales son también las personas que trabajan en estas instalaciones, el entorno y, en definitiva, la empresa que explota toda la instalación. En los sistemas de transporte de gas natural, a menudo se deben reducir las presiones de valores de las tuberías de transmisión hasta las tuberías de distribución en las estaciones de regulación y medición. Este proceso de reducción de presión con las consiguientes caídas de temperatura, un fenómeno conocido como el de Joule-Thomson, que es un proceso de expansión isentálpica, crea como consecuencia que si el gas natural se enfría a temperaturas suficientemente bajas debido a una enorme reducción de presión a través de la válvula de mariposa, por ejemplo, algunos de los componentes más pesados de la corriente de gas natural pueden condensarse desde la fase de vapor a una fase líquida, potencialmente formando hidratos en presencia de agua libre y provocando problemas de corrosión. Los hidratos pueden dañar los componentes en las tuberías o provocar obstrucciones que interrumpan las operaciones de exportación del gas. Mi nombre es Beatriz Olindano y voy a continuar con el protocolo o convenio de Estocolmo. El convenio de Estocolmo es un tratado internacional que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos y persistentes, la COP. Estas son sustancias químicas que se caracterizan por ser tóxicas, persistentes y bioacumulables, lo que significa que pueden acumularse en los tejidos de los seres vivos y tener efectos negativos en la salud y el medio ambiente. El Protocolo de Estocolmo fue adoptado en mayo de 2001 en Estocolmo, Suecia, y entró en vigor el 17 de mayo del 2004. La historia
del Convenio de Estocolmo se remonta a la década de 1960, cuando comenzaron a reconocer los impactos negativos de ciertos productos químicos en el medio ambiente y la salud humana. Estos productos químicos, conocidos como COP o contaminantes orgánicos persistentes, se caracterizan por ser tóxicos, persistentes y bioacumulables. En la década de 1970 se llevaron a cabo investigaciones y estudios que revelaron los peligros asociados con los COP, como el DDT, los PCB y las dioxinas. Estos productos químicos se utilizaban ampliamente en diversos sectores como la agricultura, la industria y la fabricación de productos químicos. A medida que se acumulaba evidencia científica sobre los efectos negativos de los COP en la salud humana y el medio ambiente, se hizo evidente la necesidad de tomar medidas para abordar este tema global. Como resultado, se iniciaron las discusiones internacionales para desarrollar un tratado que regulara la producción, uso y liberación de los COP. Después de varios años de negociaciones y consultas entre los países miembros de las Naciones Unidas, se logró un consenso y se adoptó el Protocolo de Estocolmo en 2001. El tratado establece medidas para reducir y eliminar la producción y uso de los 12 COP específicos y promueve la cooperación internacional para abordar este problema. Desde su entrada en vigor, el Protocolo de Estocolmo ha sido ratificado por numerosos países y ha contribuido significativamente a la reducción de los COP y a la protección de la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, su implementación efectiva requiere compromiso continuo por parte de los países miembros y la adopción de medidas concretas para reducir o eliminar la producción, uso y liberación de los COP. El Convenio de Estocolmo fue ratificado por Venezuela en el 2005 y ese mismo año entró en vigor. A partir de entonces fue conformada una comisión presidencial para atender y emprender acciones concretas que demuestran el compromiso de Venezuela en materia de salud y ambiente. Entre las medidas establecidas en el Convenio de Estocolmo se incluyen la eliminación gradual de la producción y uso de los COP incluidos en el tratado, la adopción de medidas para reducir las emisiones y liberaciones de los COP y la producción del intercambio de información y la cooperación internacional para abordar el problema de los COP. El Convenio de Estocolmo es un importante instrumento internacional para abordar el problema de los COP y proteger la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, su implementación efectiva requiere un compromiso continuo por parte de los países miembros y la adopción de medidas concretas para reducir o eliminar la producción, uso y liberación de los COP. Entre los acuerdos y consideraciones más importantes del Protocolo de Estocolmo se incluyen: primero, la identificación de los COP. El Protocolo de Estocolmo identifica 12 COP específicos que se consideran los más peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Estos incluyen DDT, PCB y dioxinas. Eliminación gradual de los COP. El Protocolo de Estocolmo establece la eliminación gradual de la producción y uso de los COP incluidos en el tratado. Los países miembros deben tomar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los COP en un plazo determinado. Medidas para reducir las emisiones y liberaciones de los COP. Los países miembros deben tomar medidas para reducir las emisiones y liberaciones de los COP al medio ambiente. Esto incluye la adopción de medidas para prevenir la liberación del COP en el aire, agua y suelos. Promoción del intercambio de información y cooperación internacional. El Protocolo de Estocolmo promueve el intercambio de información y cooperación internacional para abordar el problema de los COP. Los países miembros deben compartir información sobre la producción, uso y liberación de los COP, así como sobre las medidas adoptadas para reducir su impacto. Evaluación continua. El Protocolo de Estocolmo establece un proceso continuo de evaluación para revisar y actualizar la lista de los COP
incluidos en el tratado, así como para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas por los países miembros. Ahora, ¿cuáles son los contaminantes orgánicos persistentes presentes en el Convenio de Estocolmo? Estos contaminantes son sustancias químicas tóxicas que se caracterizan por ser persistentes, bioacumulables y tener efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente. Estos productos químicos pueden persistir en el medio ambiente durante mucho tiempo, incluso décadas o siglos, y pueden acumularse en los tejidos de los seres vivos a lo largo del tiempo. El Protocolo de Estocolmo identifica 12 COP específicos que se consideran los más peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Estos son el aldrin, el clordano, el DDT, el dieldrin, el endrin, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, PCB, bifenilos policlorados, toxafeno, furanos policlorados y dioxinas policloradas. Estos COP se utilizan en diversos sectores, como agricultura, la industria y la fabricación de productos químicos. Algunos de ellos, como el DDT, se utilizan como pesticidas, mientras que otros, como los PCB, se utilizan como fluidos dieléctricos transformadores eléctricos para las industrias. Debido a sus efectos negativos a la salud humana y el medio ambiente, es importante tomar medidas para reducir o eliminar la producción y uso de los COP. El Convenio de Estocolmo establece medidas específicas para abordar este problema global y proteger la salud humana y el medio ambiente. Ahora, el Convenio de Estocolmo no tiene relación directa con el gas natural, ya que su enfoque principal es la reducción, eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes, COP. Sin embargo, el gas natural puede tener un impacto indirecto en el cumplimiento del Protocolo de Estocolmo. Por ejemplo, el gas natural es una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, y puede contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Además, el gas natural también puede tener un impacto positivo en la reducción de la producción y uso de los COP. Por ejemplo, algunos COP se utilizan en la producción de productos químicos o plásticos, y el gas natural se utiliza como una alternativa más limpia para la producción de estos materiales. De esta manera, el uso del gas natural puede contribuir a reducir la producción y uso de los COP incluidos en el Convenio de Estocolmo. Conclusión. Es importante que se tomen medidas para reducir las emisiones de metano y minimizar el impacto ambiental del gas natural durante su explotación y distribución. Esto puede incluir el uso de tecnologías más limpias y eficientes, la detección y reparación de fugas, la mejora de la infraestructura de transporte y distribución, así como el fomento de prácticas más sostenibles en la industria del gas natural. 2. La propuesta de una nueva ley de hidrocarburos en Venezuela, presentada en 2020, busca actualizar y mejorar la regulación existente para garantizar una gestión más eficiente y responsable de los recursos de hidrocarburos del país. También incluye la participación más activa del sector privado. Venezuela es un país con gran cantidad de reservas de hidrocarburos, incluyendo gas natural. La explotación de estos recursos ha sido una fuente importante de ingresos para el país, pero también ha planteado desafíos en términos de la gestión ambiental y la sostenibilidad. La gestión de seguridad es un aspecto crítico en los procesos de transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos, ya que existen riesgos potenciales que pueden poner en peligro la seguridad de las personas y el medio ambiente. El Protocolo o Convenio de Estocolmo es un importante instrumento internacional para abordar el problema de los COP y proteger la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, su implementación efectiva requiere un compromiso continuo por parte de los países miembros y la adopción de medidas concretas para reducir o eliminar la producción, uso y liberación de los COP. Muchas gracias por su atención.